iraní, si hay una, esté a menos de 150 kilómetros de Israel, Claro. en el Mediterráneo. Pero Además, además una corta distancia también de Egipto, del Sinaí, de todo, Sí. tiene una presencia en el Mediterráneo. Mediterráneo. Ujú. Hace más de un año, cuando el Estado Islámico trató de infiltrar del noreste del Líbano para llegar al Mediterráneo, fue por la misma causa. Querían una salida en el Mediterráneo para montar un puerto y hacer sus transacciones. Y ahí intervino Estados Unidos con el ejército libanés y los pararon. Sería muy fácil desde ese puerto marítimo luego infiltrar armas por Europa. túneles. No, por túneles en la Franja de Gaza, por ejemplo. También puede Ujú. llegar a Sí. Gaza. Entonces es peligroso la presencia de Irán en el Mediterráneo de esta manera. Israel tiene también líneas rojas en Siria y en Irán. En el Líbano, perdón. En Siria, porque los iraníes con Qasem Soleimani, que está el guardia revolucionario a cargo de las fuerzas afuera de Irán, ha montado misiles en los altos del Golán. Apuntados hacia Israel. Claro, apuntado hasta quién. Allí Claro. no hay el único enemigo que ellos quieren. Ujú. Además, después de que Israel bombardeó más de una caravana de armamento, Sí. que se supone venía al Líbano, Hezbollah se avivó y está trayendo a los misiles desmantelados, armándolos en el sur del Líbano, Ok. para que no los vea las caravanas. Claro. Pero esto, como sabemos todos, todo el mundo tiene inteligencia de una manera u otra y se está revelando. Entonces, vamos a poner todo esto junto. Tenemos a Arabia Saudita liderando una coalición que incluye a Estados Unidos y las fuerzas europeas y todo. Y del otro lado tenemos a Irán y sus aliados haciendo esto. Va a llegar un momento de que Irán tiene que entender, o pacifica la zona o va a todo dar en una guerra. El primer índice, la primera prueba que hicieron es llegar a un acuerdo para una elección presidencial pacífica en el Líbano. A cambio, el primer ministro libanés se comprometió a limitar la influencia de Hezbollah sobre el gobierno libanés y limitar la intervención de Hezbollah en Siria y otros países árabes. Este primer ministro libanés que andaba de visita por Arabia Saudita en que estos renunció. renunció. ¿El apellido Hariri? El hijo del Del que fue asesinado. Ok, Exactamente. eso le iba a preguntar eso, si era pariente. Ese mismo. El hijo del asesinado. Entonces, cuando hicieron este acuerdo, formaron un gobierno de coalición y el propósito del gobierno de coalición es limitar la influencia de Hezbollah sobre el gobierno en el Líbano, que paren la interferencia en Siria y en otros países árabes. Hezbollah para variar y Siria para variar, que son todos en el mismo campo, prometen y no cumplen nunca. Una vez montó el gobierno, ya querían seguir con su ruta, con su plan, pero además querían la bendición del gobierno de al-Hariri, que es pro-occidental. Hariri vino a la Casa Blanca también con el mismo plan, que Hezbollah hace falta ponerle límite, porque si no nos va el control de la mano. Hezbollah, como siempre, no hace caso y aparecieron los misiles en Yemen, aparecieron otros levantamientos vinculados a Hezbollah en Arabia Saudita, en Bahrein, y en Siria empezaron a haber otros movimientos de movimiento de misiles. Todo eso fue, no sé si tolerable, pero estaba monitoreado. 2 días antes que se fue el primer ministro libanés a Arabia Saudita, una información occidental de que hay un plan para asesinarlo. Se va de una reunión con el enviado iraní que estaba en Beirut, que según las fuentes del primer ministro dijo una cosa adentro. Cuando salió de la junta declaró que el Líbano cae dentro de la esfera de Irán. Sale el primer ministro al aeropuerto, toma su avión, se va a Arabia Saudita y declara su renuncia de allá, porque le han, parece, amenazado con va a terminar como su papá, asesinado. ¿Usted cree que realmente los países del Golfo, Arabia Saudita y sus aliados en el Golfo Pérsico, Bahrein, Qatar, los Emiratos, Kuwait, pudieran hacer una especie de coalición, por supuesto, con el apoyo de Estados Unidos y confrontar militarmente a los iraníes? Porque si no se hace una confrontación
en seco, va a ocurrir lo que le pasó a Hitler cuando Hitler amenazaba en los comienzos de la expansión nazi y nadie lo confrontó. Todo el mundo quería apaciguarlo y al final tuvimos una guerra que terminó en millones de muertos, donde Estados Unidos tuvo que entrar, o de lo contrario la fuerza alemana hubiera imperado en toda Europa. Irán va por ese camino. Irán tiene una serie, tal vez no con la misma visión de Hitler de una invasión territorial, pero Irán no necesita hacer una invasión territorial cuando puede tomar países, colocar elementos radicales en el gobierno, como ha hecho en Líbano con Hezbollah, y entonces manejarlos como si fuera una franquicia. Mira, de punto de vista militar, con la poca experiencia que yo tengo, los países árabes del Golfo sí pueden enfrentar a Irán, pero no al país de Irán. A la influencia iraní en Siria y en el Líbano sí lo pueden hacer. Ahora, el acuerdo, si hay un acuerdo con Estados Unidos, sería que ustedes se encargan de poner límite, poner bajo control la influencia iraní en Siria y en el Líbano, y será Israel o Estados Unidos a través de Israel diciéndole a Irán, si intervienes, entonces así nosotros intervenimos. Lo que pasa es que los eventos están corriendo tan rápido. Yo viniendo por acá hoy, ahora, así por la tarde, salió un reporte en el Daily Mail de un ex agente de la agencia nuclear que negoció el acuerdo con la administración Obama con Irán. Se llama el doctor Peter Vincent Pry. Y dice que Irán ya tiene arma nuclear. Que ya tiene arma nuclear. Que ya la tiene. Salió eso, exclusive hace... un rato. Ayer, por la noche. Entonces, y ¿cómo se llama? Su título formaba parte de la IS, porque puso su nombre. Entonces no puede decir que fui parte y no pone el nombre. Y dice que el acuerdo, según él, es una burla. Bueno, eso lo sabemos nosotros, lo dijimos aquí al aire y lo dijimos en la televisión, de que el acuerdo es una burla porque Irán va a seguir con. Y lo ha estado diciendo el presidente Trump y lo han dicho un montón de líderes en otros lugares. Eso ya lo sabemos. Ahora que uno especialista en eso que diga es diferente. ¿Qué creen? Y eso se lo quería preguntar el profesor. ¿Qué creen que va a pasar con este acuerdo con Irán ahora que Donald Trump es presidente? A mí me parece que el acuerdo no sobrevive un año más. Estados Unidos recertificó a duras penas y ahí a regañadientes la última vez que, como manda el Congreso, tiene el gobierno federal, o sea, el gobierno ejecutivo tiene que recertificar. Pero yo creo que tal vez una próxima recertificación en 6 meses, pero yo no creo que venga la otra en un año. ¿Y cuál sería la respuesta de Irán en ese caso? Bueno, habría que verlo. Bueno, Irán está haciendo lo que ellos quieren, siguen con su programa. Con acuerdo o sin acuerdo, exactamente. Ellos no cambiaron nada. Sabíamos que eso iba a ocurrir. Sabíamos, y además que en el acuerdo no hay una manera para implementar a la fuerza. Y tampoco hay una manera de verificación, de inspección. La única manera de verificar es ir a las plantas y eso no lo permiten. Claro. Bajo, como se dice ellos, seguridad nacional. Exacto. Entonces no sirvió para nada el acuerdo. Sirvió para recibir dinero cash y para montar operaciones en Yemen, en Bahrein, en el Líbano, Arabia Saudita, todos estos países del mundo. Y a veces, América Latina, en Venezuela, que están activando bastante. Y a veces las verificaciones en el sitio ni siquiera son efectivas. A mediados de los años 90, a finales de los años 90, un coronel nacido en Uzbekistán, su nombre original era Kanayan Alibeko. Cuando ese hombre vino para acá, para Estados Unidos, y pidió asilo político a través de Gran Bretaña, salió de la Unión Soviética a través de Gran Bretaña y luego pidió asilo político acá en Estados Unidos, se cambió el nombre. Él se llamaba Ken, como Barbie. Como el personaje Ken de Kenneth. Exacto, Ken, como el personaje de la Barbie, Ken Alibek. Y el señor Alibeko, que es un especialista en armas bioquímicas, era el que realizaba o dirigía el Departamento de Armas Bioquímicas de la Unión Soviética cuando estaba en el poder Mikhail Gorbachev, y Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos. Todavía no había caído la Unión Soviética, eso no vino hasta estando Bush padre en el poder. Sí. Pero 10 años antes se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética para prohibir el uso de armas químicas y bacteriológicas. Y como parte del acuerdo,
pues Estados Unidos tenía la oportunidad de mandar allá un grupo de especialistas a verificar que los soviéticos estaban cumpliendo su parte. Y en ese libro, que se llama Biohazard, se lo recomiendo muchísimo a usted, el profesor Alibek cuenta que en un laboratorio ultra secreto donde ellos tenían todas las ojivas con armas de botulismo, con la ricina, con todas estas cosas que donde cae pues no deja a nadie vivo. Dice, los americanos vinieron con toda su comitiva, pasaron con sus equipos, nosotros habíamos preparado unas paredes especiales provistas de unos materiales aislantes del otro lado, y detrás de esa pared teníamos un arsenal descomunal de armas, y los americanos pasaron por enfrente de aquella pared, por enfrente de aquel pasillo, con sus detectores y con sus aparatos, y al final salieron, nos felicitaron, nos dijeron muchas gracias, ustedes están cumpliendo hasta la última jota de este acuerdo a cabalidad. Se fueron en el avión, brindamos esa noche en una gran gala, los despedimos, y del otro lado de la pared teníamos un depósito que si hubiéramos utilizado las armas, no quedaba un ser humano vivo en el planeta. Entonces, imagínese usted. Mira, tú como yo, Agustín, que hemos seguido la política esa desde adolescentes, por muchos años. Sabemos que ni la Unión Soviética, ni todo lo que es este entorno engañoso pueden algún día contar con una verdad. Siempre hay que tener la duda con esa gente. Siempre un punto es que de interrogación. parten del engaño, parten de la mentira. Es parte intrínseca de su naturaleza. Lo mismo pasa en Irán. Igual. También el presidente Obama una vez salió al aire diciendo, apoyando al acuerdo nuclear y especificó que el Ayatollah Ali Khamenei ha hecho un decreto, un fatwa, que es un decreto religioso, de que Irán nunca va a usar arma nuclear. Pero se le pasó al presidente de saber de que este mismo clérigo y antes de él, Ayatollah Khomeini, han dicho un decreto que un musulmán chiita puede engañar a su enemigo si fuera con el propósito. Por el propósito de servir al Islam. Exactamente. Pero es que aunque existiera o no existiera el decreto, hay que ser muy ingenuo para pensar que estas personas no lo van a hacer. Pero acá estamos dando una cosa y está la prueba que no lo van a cumplir. Claro, Digo, claro. sin tener la duda, decimos, bueno, eres muy pesimista. Está bien, Ajá. pero aquí está un decreto que compruebe lo que estoy diciendo. Y tengo la prueba. La evidencia. Absolutamente. Es el mismo caso que tienen los colombianos ahora con las FARC. Exactamente. Vestida ya no tienen uniforme, ahora tienen trajes finos, se pasean y los por Castros los predios, en Cuba quieren abrir al mundo y todo. Pero y las mira factorías de cocaína siguen en la selva colombiana. No, es más, la producción es más grande. Alta, claro, ahora que tienen una manera de sacarlo de Venezuela, claro. No se ve mucho de Colombia, pero la producción es más grande. Lo que están haciendo es más, el lavado de dinero es más fuerte. Y ahí en Venezuela están haciendo todo ahí abiertamente y no hay quien controla. Así que hay que ver las cosas como son. Yo no quiero ser muy pesimista y muy apocalíptico, pero a mí me parece que en los próximos 10 años, no lo veo de una manera tan inminente tal vez, y digo 10 años, no es que dentro de 10 años, no, dentro de los próximos 10 años, pudieran ser en 6 semanas, en 6 meses o en 6 años. 6 años, ajá. Dentro de los próximos 10 años va a estallar por la propia dinámica de fuerzas algún tipo de guerra en el Medio Oriente que no es como la de Siria, que fue un conflicto interno de una rebelión. Una guerra entre los dos bandos, el bando occidental y el bando islámico recalcitrante. Es que un estratega, si ve el mapa del Golfo, ve que Irán tiene el Golfo Árabe, que es el estrecho de Hormuz. Entonces dice, ¿para qué Irán está yendo a Yemen? No, señores, en Yemen está otro estrecho que se llama Bab el Mandab, que entra al canal del Suez. Al Mar Rojo y al canal de Suez, y es la comunicación con el Mediterráneo. Y con Europa entera. Exactamente. Entonces, si un estratega mira, siente ahí, es como un juego de Risk que se juega. Aquí estoy controlando este estrecho. Y acá este estrecho, yo paralizo a la economía mundial con controlar los pasillos del comercio. Del exactamente. Comercio. Entonces, hay que ver esto con una imagen más grande y de origen. No solamente que hoy Irán, bueno, que quiere defensa propia, quiere
hacer una planta nuclear para producción de electricidad. Señores, tiene más petróleo Irán de lo que tiene Venezuela. ¿Para qué quiere una planta nuclear para producir luz? Hay que ser lógico también. Claro. Lo que pasa es que todavía, desafortunadamente, nuestro Congreso está lleno de ingenuos y también los medios de prensa, de comunicación, hay muchos ingenuos que hacen propaganda indirectamente a veces. Yo digo, no quiero acusarlos de nada, pero a veces se ven tan ingenuos como los profesores de las universidades, que tú entras a veces a clases y tú dices, este señor vive en el planeta o vive, ¿dónde viene? En la luna de Valencia. Claro, en otro mundo, porque Exacto. piensa un análisis. Yo creo que las universidades aquí en los Estados Unidos es un terrible problema que tenemos acá, sobre todo para la juventud. Como decía George Patton, es muy fácil hacer guerra con binoculares, pero en el terreno es diferente. Y también ha habido un problema de que hemos ido a pelear estas guerras con una mano amarrada en la espalda. Entonces se han prolongado de una manera tan extraordinariamente larga. La guerra en Afganistán ha durado 4 veces lo que duró la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Entonces ya hay un desgaste de presupuestos, de opinión pública, ya la gente no quiere que le hable más de guerra porque llevamos 17 años enfrascados en eso, 16 años. Entonces, si se presentara mañana un esfuerzo de guerra por un conflicto entre Irán y Arabia Saudita o entre Israel y Arabia Saudita, Estados Unidos se va a ver arrastrado, se va a ver involucrado de una manera o de otra. Y por supuesto que la opinión pública aquí, más las fuerzas izquierdistas que predominan en este país, siempre van a estar en contra de cualquier cosa. Mira, yo lo que veo la administración y lo apoyo al 100% su política en este aspecto de guerras, de que de ahora en adelante Estados Unidos no va a liderar una guerra, va a poner a alguien que lidere una guerra en su entorno y nosotros lo apoyamos. Por eso la famosa cumbre árabe en Riyadh, Arabia Saudita, con los países musulmanes, y se le entregó el poder, se le entregó la misión a Arabia Saudita de liderar la guerra que sea psicológica, económica o militar contra de Irán y apoyada por Estados Unidos. Ahora, el factor importante que puede, si desencadena eso, que interviene Israel en esta guerra, tiene beneficios y tiene también malas consecuencias. Si interviene Israel de acuerdo con Arabia Saudita, el beneficio sería Arabia Saudita firmará la paz con Israel y le siguen todos los países árabes. Ahí hacen una enfrentación completa en contra de Irán. Y eso es lo mejor que le puede pasar al Medio Oriente. Pero al mismo tiempo, entonces los elementos recalcitrantes que viven en todos estos países, ese ala ayatólica, ese ala jumeneide, que vive en Egipto, que vive en Arabia. Renegados. Exactamente, como un avispero, se levantarían en contra de esos reinos y en contra de esos gobiernos por el mero hecho de tener un aliado que antes era el archienemigo, que ahora es un aliado, que es el poder, la estrella de David. Exactamente. Exacto. Pero hay indicaciones en las encuestas de que ya los árabes en los países del Golfo ya están hartos de declararle guerra a Israel cuando Israel no ha tirado una rosa en Arabia Saudita. El Qatarí, lo mismo, Qatar ya tiene relaciones. En Bahrein, Israel, ¿qué tiene que ver Bahrein con Israel? Nunca, ni uno visitó al otro. Entonces, esta retórica... Y las relaciones de Israel con Jordania y con Egipto no pueden ser mejores. Han son las comprobado mejores. que Exacto. no hay ambiciones israelitas para ni invadir a Egipto, ni invadir a Jordania, pero sí hay ambiciones iraníes de invadir o borrar a Israel del mapa. Entonces, aquí no es equivalente, no hay equivalencia. Hay pruebas y no hay equivalencia. Y la opinión pública en el mundo árabe sigue mucho a los líderes. Si el líder cambia 180 grados, lo que es muy normal allá, le sigue la población 180. Siempre va a haber renegados, pero no van a ser una mayoría para afectar el outcome, el resultado final. Claro. Eso es lo que vamos a hacer. Profesor, muchísimas gracias. Siempre profesor. aprendemos mucho y disfrutamos además su visita por acá, por la radio. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde y buen fin de semana. Igualmente. Y felicidades a los veteranos, que Dios los bendiga. Sí, Claro señor. que sí. Merece claro que mucho sí. más. Muchísimas señor. gracias. Joseph Fabio, analista político, experto en temas del Medio Oriente y contraterrorismo, con nosotros aquí en los estudios. Hacemos una pausa y continuamos con más de nuestro programa. Agustina Costa y Karina Moncada, somos Actualidad Radio. Porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta.